Hola, bienvenidas a la clase de matemáticas dirigida a las estudiantes de primero básico del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanús. En este video trabajaremos la suma y resta de decimales y fracciones. Puedes consultar tu libro de Matemáticas 1 en las páginas 28, 29, 32 y 33. Soy la catedrática Marina Palada. Bien, veremos algunas sumas de decimales. Para calcular estas expresiones, vamos a recordar las leyes de signos para sumar enteros. Entonces, si ves, tienes dos sumandos, menos 4.5 más 1.3. Ambos son decimales. Y debemos de recordar que se pueden sumar de forma vertical o de forma horizontal, siempre recordando que debes de cuidar las posiciones. El punto decimal debe estar en la misma columna. Entonces, se debe operar haciendo que sus valores posicionales coincidan, es decir, décimas con décimas, unidades con unidades. Aplicamos la misma ley de signos que utilizamos para sumar números enteros. Como verás, 4.5 es mayor que 1.3. Entonces, 5 menos 3 me da 2 y 4 negativo sumado con 1 positivo me queda un 3 negativo. Estamos restando las cantidades porque los signos son diferentes. Y como tenemos más negativos, el resultado nos quedará negativo. Entonces, nuestro resultado es menos 3.2. Bien, continuemos con el inciso B. Ahora estamos sumando un positivo 2.7 con un negativo 1.4. Y nuestro resultado lo vamos a obtener siempre considerando la ley de signos que aplicamos en la suma. Si notas, 2.7 es mayor y es positivo y 1.4 es menor en su valor absoluto y es negativo. Entonces, vamos a restar y nos queda 7 menos 4, 3, 2, menos 1, 1. En este caso, el resultado nos queda positivo porque el número que tenía mayor valor absoluto es 2.7. Nuestro resultado entonces es 1.3. La mejor manera de asociarlo para entender qué está pasando es pensar en las deudas. Debíamos 4 quetzales con 50 centavos y pagamos únicamente un quetzal con 30 centavos. Entonces aún debemos 3 quetzales con 20 centavos. O podemos pensar que teníamos 2 quetzales con 70 centavos y pagamos un quetzal con 40 centavos. Y todavía nos quedó un quetzal con 30 centavos, considerando que lo que tenemos es positivo y lo que debemos es negativo. Bien, continuemos con la resta de decimales. Recordarás algunas propiedades que tiene la resta. La resta se convierte en una suma con el opuesto del sustraendo. Entonces, veamos la solución. Si restamos 2.1 con 4.6 positivos, debemos de recordar quién es el minuendo y el sustraendo, porque la resta se convierte en una suma con el opuesto del sustraendo. Entonces veamos, 2.1 más se convirtió en una suma. ¿Con quién? Con el opuesto de 4.6. El opuesto de 4.6 es menos 4.6. Y podemos hacerlo también en forma vertical. Ahora vamos a considerar los signos que tienen. Tenemos 4.6 negativo y 2.1 positivo. ¿Qué nos va a sobrar? Nos van a sobrar negativos, porque el que tiene mayor valor absoluto es el negativo 4.6. 6 menos 1, 5 y 4 menos 2 es 2. Nuestra respuesta entonces es menos 2.5.
Bien, veamos el ejemplo B. Siempre consideremos quién es el minuendo y el sustraendo y que la resta se convierte en una suma con el opuesto del sustraendo. Entonces 1.4 lo escribimos y luego este signo de resta se convierte en una suma, la operación se convierte en una suma y el opuesto de 2.5 negativos es 2.5 positivos. Lo podemos hacer en forma vertical. Bueno, ahora notarás que ambos son positivos. Entonces vamos a sumar 4 más 5, 9 y 1 más 2, 3. Si sumo positivos con positivos, lo que obtengo son más positivos. Entonces, mi resultado es 3.9 positivos. Bien, ahora vamos a sumar fracciones con igual denominador. Estas son las más sencillas de realizar, porque para sumar fracciones con igual denominador debes copiar el denominador común y sumar los numeradores. Eso es fácil, pero debes de recordar que estás operando con números enteros y que debes respetar la ley de signos. Entonces, copiamos el denominador que es 5 y sumamos los numeradores respetando los signos. Estamos sumando al negativo 6 con el positivo 3. Y entonces el resultado será, si 6 tiene un valor absoluto mayor que 3, entonces el resultado me queda negativo. Por tanto, la respuesta entonces es negativo 3/5. Muy bien, continuemos. Sigamos sumando fracciones con diferentes denominadores. Ahora, para sumar fracciones con diferente denominador debes buscar un denominador común. Puedes ver que el denominador que necesitas lo puedes calcular con tu tabla de factores primos. Entonces, vas a calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Cuando calculas el mínimo común múltiplo encuentras que es 6. Entonces, colocamos a 6 como mínimo común múltiplo y decimos, ¿cuántas veces cabe en 6 este 2? Y cabe 3 veces. Copiamos el numerador y lo multiplicamos por el número de veces que cabe el 2 en el 6. Ese resultado es 3. Luego colocamos el signo de suma y luego nos preguntamos cuántas veces cabe este 3 en este 6 y cabe 2 veces. Entonces copiamos al numerador, que es el negativo 7, y lo multiplicamos por el número de veces que cabe el 3 en el 6, que es 2. Y nos va a dar como resultado 5 por 3, 15, más negativo 7 por 2, 7 por 2, 14. 14 negativo. Ahora vamos a encontrar la respuesta. 15 positivos y 14 negativos, nos queda 1 positivo. La respuesta entonces es un sexto. Sigamos con la resta de fracciones con igual denominador. Bueno, ahora debes recordar casi todo lo que ya repasamos. Para restar fracciones con igual denominador, se copia el denominador común y se suman o restan los numeradores. Bien, pero recuerdas que la resta se convierte en suma con el opuesto del sustraendo. Entonces, copiamos la primera fracción, la resta se convierte en suma con el opuesto del sustraendo. El sustraendo es menos 2/5 y se va a convertir en el positivo 2/5. Ahora ya podemos sumar. La resta se convierte en suma con el opuesto del sustraendo, no lo debes olvidar. Y sumemos. Vamos a copiar el denominador que es 5 y vamos a sumar sus numeradores. 5 más 2, 7. Entonces nuestro resultado es 7/5 positivo. Muy bien. Continuemos. Hagamos una resta con denominadores diferentes. Para restar fracciones con diferente denominador debes buscar un denominador común. La solución entonces, debes de recordar
que la resta se va a convertir en suma con el opuesto del sustraendo. Entonces, copias 2/3 y luego esta resta se convierte en suma y el opuesto de el positivo 7/6 es el negativo 7/6. Ya que está colocada nuestra suma, ahora debemos de encontrar un denominador común entre 3 y 6. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6 lo calculamos con nuestra tabla de factores primos que hemos aprendido a utilizar en clase y nos queda que nuestro mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es 6. Entonces, colocamos a 6 como denominador común y preguntamos, ¿cuántas veces cabe 3 en 6? Cabe 2. Entonces, multiplicamos el numerador 2 por las veces que cabe el 3 en el 6, que son 2, más. ¿Cuántas veces cabe 6 en 6? Solo una. Entonces, el numerador, que es el negativo 7, lo multiplicamos por 1 y obtenemos menos 7. Entonces, positivo 4 y negativo 7 son los que debemos de operar. El denominador lo copias y al hacer la resta entre el negativo 7 y el positivo 4, el resultado será menos 3/6. Recuerda que debes de ejercitarte para perfeccionarte en todo lo que aprendes. Puedes realizar los ejercicios que propone tu libro al final de la página 28, también al final de la página 29, al final de la página 32 y al final de la página 33. Te deseo éxito en la realización de estos ejercicios. Si tienes dudas, puedes consultarme. Hasta luego.